Año 1942, bosques de Katyn, Unión Soviética. Una división nazi descubre una fosa común con más de 4.000 cuerpos, pertenecientes a oficiales del ejército polaco, que habían sido dados por desaparecidos durante la ocupación soviética de 1939. Posterior a este hallazgo, tanto alemanes como soviéticos se culpabilizaron por lo sucedido, y hasta los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña fueron acusados por complicidad, además de utilizar el caso con fines políticos. Sin embargo, entre las inculpaciones, que no se resolvieron en su totalidad hasta comienzos del siglo XXI, los detalles de lo sucedido todavía eran un misterio. Tiempo después se descubriría que lo que escondía la tierra del bosque soviético eran parte de los restos de la brutal masacre de Katyn, ejecutada en la primavera de 1940, conocida como el genocidio de 22.000 ciudadanos polacos, entre los que se encontraban militares, policías e intelectuales. Propuesta por Lavrenti Beria, jefe de la policía y el servicio secreto soviético, y aprobada por Joseph Stalin, esta matanza fue una de las mayores ejecuciones simultáneas sufridas por prisioneros polacos. Entonces, ¿por qué la Unión Soviética inició esta letal aniquilación sistemática? ¿Y de qué manera estuvieron involucrados países como Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la masacre de Katyn, el terrible genocidio polaco durante el primer año de la Segunda Guerra Mundial, que tardó más de 70 años en esclarecerse. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En el año 1939, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto secreto conocido como Molotov-Ribbentrop, el cual consistía en un acuerdo de no agresión entre ambas naciones. En el medio de dicho convenio quedaría Polonia, dividida entre ambas naciones. Luego de la firma entre alemanes y soviéticos, llevada a cabo el 1 de septiembre de 1939, el país euroasiático inició la toma de prisioneros de guerra, que alcanzó a la terrible cifra de 22.000, principalmente de origen polaco, y los dividió en distintos campos de concentración de su territorio, tales como los de Kościelsk, Ostashkov y Starovels. De todas formas, es necesario aclarar que estos convictos no eran elegidos al azar. Las fuerzas soviéticas apresaron a más de 8.000 militares, 6.000 policías y más de 8.000 miembros del sector intelectual, conocidos como la inteligencia polaca, que albergaba a historiadores, profesores, investigadores y artistas. Se los acusaba de ser saboteadores, espías y funcionarios públicos peligrosos, entre otras cosas. El 5 de marzo de 1940, Lavrenti Beria, jefe de la policía y del servicio secreto soviético, envió una carta a Joseph Stalin clasificada como ultra secreta, en la que sugería la ejecución de los prisioneros de guerra, acusándolos de permanentes e incorregibles enemigos del poder soviético. Dentro de su propuesta, se solicitó a la NKVD, policía soviética, juzgar a los detenidos en tribunales especiales, sin contar con sus comparecencias ni actas de acusación. Únicamente dispusieron de certificados de culpabilidad, en el que, según el documento, se les aplique el castigo supremo, la pena de muerte por fusilamiento. Fue así como Stalin, apoyado por miembros del Politburó soviético como Vyacheslav Molotov, Lazar Kaganovich y Mikhail Kalinin, entre otros, estampó su firma con tinta azul junto a la palabra «za», que significa «a favor». En ese acto, el mandatario soviético aprobó la ejecución de 14.700 prisioneros de guerra y 11.000 nacionalistas y contrarrevolucionarios. Es así como entre el 3 de abril y el 19 de mayo de 1940 se dio inicio a la masacre de Katyn. Las ejecuciones se llevaron a cabo en distintos sitios. Los presos del campo de Starobilsk fueron enviados a la prisión del NVKD en Yarkov, mientras que los de Kościelsk tuvieron su destino final en Smolensk, más conocido como el Bosque de Katyn. Los procesos de aniquilación comenzaban por la tarde y finalizaban durante el amanecer. El día 4 de abril llegó el primer transporte, que contenía unas 400 personas que debían ser asesinadas en tan solo una noche. Los posteriores viajes albergaron no más de 250 personas. Una vez en el lugar de los hechos, los efectivos soviéticos revisaban la información personal de la víctima, la esposaban y la trasladaban a una celda aislada.
Allí encendían bulliciosas máquinas para esconder los ruidos de los impactos. Acto seguido, disparaban a la nuca de la víctima. Una vez consumado el crimen, sacaban los cuerpos por la puerta de enfrente y los depositaban en uno de los 5 o 6 vagones que trasladaban a los siguientes condenados. Todas las noches se realizaba el mismo procedimiento de manera sistemática. A su vez también utilizaban otro procedimiento que consistía en conducir a las fosas a los prisioneros, quienes llevaban sus manos atadas en las espaldas y tenían puestas sus ropas y pertenencias. Los colocaban de frente a las fosas y les disparaban en la nuca. Así los cuerpos caían automáticamente en las tumbas comunes. De esta forma eran enterrados en las filas de 500 cadáveres y luego los cubrían con una capa de 3 metros de tierra. Por otro lado, es importante mencionar que las ejecuciones eran realizadas con pistolas alemanas Walther. La decisión no solo se debía a que eran más cómodas que las Tokarev TT-30 soviéticas, sino que la elegida era ni más ni menos que el arma reglamentaria de la Gestapo alemana, por lo que si la masacre era descubierta, las pruebas balísticas conducirían a una autoría nazi. De esta forma, aproximadamente 22.000 personas fueron asesinadas. Se estima que solamente cerca de 400 prisioneros de guerra se salvaron de la matanza bajo amnistía y posteriormente se integraron a un cuerpo del ejército polaco para batallar contra el ejército rojo. Sin embargo, en el año 1943 el crimen salió a la luz. Con sectores de la Unión Soviética invadidos por las filas nazis, un grupo de conductores polacos que acompañaban a una unidad alemana descubrieron unas tumbas en el bosque de Katyn y a simple vista encontraron huesos humanos que salían de la tierra. Luego del hallazgo, solo restaba encontrar al culpable de este crimen atroz. El gobierno de Gran Bretaña culpó a los alemanes e implicó que se trataba de un montaje para desviar culpabilidades a la Unión Soviética, a pesar de contar con un informe del embajador británico en Varsovia, Sir Owen Molly, que acusaba a los soviéticos. Hasta Estados Unidos, en ese momento presidido por Franklin Roosevelt, decidió apoyar el silencio del país euroasiático y enviar sus acusaciones al Tercer Reich. Por su parte, el Ministerio de Propaganda nazi aprovechó lo sucedido para culpar al gobierno de Stalin de semejante masacre. En cuanto a la Unión Soviética, no dudó en imitar a las demás naciones. Acusó a las SS alemanas, quienes habían cometido crímenes similares, como la conocida masacre de los profesores de Leópolis, en la que exterminaron tanto miembros de la aristocracia como judíos polacos. Recién en el año 1988, luego de 5 décadas, Moscú decidió admitir la responsabilidad de la Unión Soviética en el genocidio y 2 años después, el presidente de dicho país, Mikhail Gorbachev, entregó a Polonia los documentos que testificaban la autoría soviética. En el año 2010, los archivos fueron publicados en Internet, dando a conocer al mundo lo sucedido. Finalmente, en 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo determinó que se trató de un crimen de guerra y condenó a Rusia por falta de cooperación. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿por qué crees que Joseph Stalin aprobó esta brutal masacre? Déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias y hasta el próximo video.